Algunos extractos del texto Hacia un escuchar despierto, por David Hickes. Al principio fue una vibración, o si usted prefiere, el verbo. Esta observación de George Ivanovich Gurdjieff, así como de otros reveladores comentarios sobre el canto sagrado, recordados por Sir Paul Duques, quien conoció a Gurdjieff cuando a comienzos del siglo era un joven estudiante de música en Moscú, fue seguida por una demostración práctica. Gurdjieff cantaba el Padre Nuestro de una manera especial, entonando todo el texto con una sola aspiración y en una sola nota, al mismo tiempo que colocaba la mano del estudiante sobre su pecho. El joven relató que había sentido algo comparable a una corriente eléctrica. Por lo visto, el arte del canto también formaba parte de las ciencias sagradas cuya práctica Gurdjieff dominaba. Al igual que la luz, la energía sonora musical consiste en un espectro de vibraciones puras que en la música se llaman armónicos. Esta escala primordial gobierna la estructura de todos los sonidos musicales. Toda nota, vocal o instrumental, es una combinación de estos armónicos. Los armónicos surgidos de una nota fundamental dada aparecen de una manera similar a la luz refractada por un prisma, según un espectro ordenado de frecuencias, múltiplos de la frecuencia fundamental. Considerando la frecuencia fundamental literalmente como número 1, puede definirse la serie armónica como la serie infinita de números enteros. La serie armónica no solo está reservada a la música, sino que forma parte integrante de toda la creación, así como de la naturaleza de la luz, de la relatividad, de la gravedad y del calor. Todas las energías ondulatorias que se manifiestan en el cuerpo o en el espacio toman la forma de la serie armónica, y el universo material es engendrado por las infinitas relaciones internas de esta serie. El estudio de estas relaciones aparentemente simples, en música como en otras cosas, puede conducir a una contemplación de los orígenes y de la naturaleza de las cosas. El físico David Bohm ha llegado incluso a sugerir que la creación es un acuerdo de energías según la serie armónica. De acuerdo a esta visión, tal armonización de energías inconexas habría hecho posible una onda sumatoria unificada cuya cresta habría creado el universo. Así, el comienzo del universo y en consecuencia de la vida no habría sido ese acontecimiento accidental del que generalmente habla la ciencia, sino más bien el resultado de la acción de fuerzas armoniosas actuando a una escala infinitamente vasta. Los ecos de ese primer momento aún resuenan hoy. Los astrofísicos miden esos ecos armónicos omnidireccionales que resuenan en toda la creación. No es una coincidencia que astrónomos y físicos como Dominique Proust y Basarab Nicolescu encuentren que nuestro término Great Sound o gran sonido es más evocador de esa vibración inicial que el término Big Bang. Quizás no solamente habría una música de las esferas, sino que las leyes musicales habrían servido para crear
las esferas. De esta perspectiva más amplia, la música podría entenderse como un movimiento armónico de energía, y sus leyes, más allá de sus aplicaciones cotidianas, como las ondas de propagación de la creación. En la música, a través de la interacción con lo que Gurdjieff llamaba la ley de octava, por medio de la cual lo que está arriba y lo que está abajo pueden relacionarse y armonizarse, la serie armónica se vuelve la fuente de la melodía, de la armonía y del ritmo. Al principio de mi trabajo de investigación sobre el canto armónico en los años 70, fui inspirado por los antiguos cantos sagrados con armónicos de los monjes budistas tibetanos de los monasterios de Yuto y de Yume, por los cantos de Oomi de Mongolia y por los cantos armónicos de Tuva, una república de Asia Central vecina de Mongolia. El interés por los armónicos y por la entonación justa, sistema de escalas no temperadas, está muy extendido en la música contemporánea, pero esta música del Asia Central parecía ir mucho más lejos. Yo sentía que la universalidad de los sonidos armónicos revelaba las posibilidades extraordinarias que iban más allá de los habituales problemas estéticos de cultura, de lenguaje y de estilo. El desarrollo de estas posibilidades, que nosotros llamamos canto armónico, podría conducir a una nueva música sagrada global, en el sentido de lo que Gurdjieff llamaba música objetiva. La música desempeña un papel muy importante en la enseñanza de Gurdjieff. La música y sus leyes constituían para él un símbolo perfecto de la estructura y del funcionamiento de la vida interior del hombre y de la creación. La música desarrollada por Gurdjieff, en colaboración con su discípulo, el compositor ruso Thomas de Hartmann, encarna magníficamente ese aspecto de su enseñanza que él llamaba ley de las vibraciones. Posee una cualidad muy especial que podemos sentir según el estado en que nos encontremos cuando la escuchamos. Es indudablemente una música de un tiempo y un lugar específicos. Sin embargo, si la escuchamos atentamente, sentiremos que más allá y en el seno mismo de su relación inevitable y natural con determinadas circunstancias culturales, existen vibraciones armónicas de otra clase de tiempo y espacio, de un escuchar sagrado, de un trabajo interior. Krishnamurti decía, hacia el final de su larga y extraordinaria vida, que tenía la impresión de haberla pasado casi enteramente cantando para sordos. Una manera positiva de interpretar este comentario dirigido a nosotros es aprendiendo a escuchar. Creo que el trabajo relacionado con el escuchar es lo más precioso que tiene que ofrecernos la música. Es una clave indispensable para el despertar que necesitamos crear en nosotros mismos y en nuestro planeta. La entonación o el trabajo sobre la armonía depende ante todo de un escuchar transformado. Me parece que los armónicos corresponden a lo que Gurdjieff llamaba, entre comillas,
octavas interiores, refiriéndose tanto al sonido de la música como las resonancias más vastas del cosmos. Los armónicos son el material genético de todo sonido musical y al combinarse infinitamente en el campo de las escalas, de la melodía, de la armonía y del ritmo, se encuentran en la base de todas las músicas. La serie es potencialmente infinita. Sin embargo, en todo sonido musical solo se encuentra un determinado número de armónicos definidos, en función de la calidad y el volumen del sonido producido y de las características del cuerpo emisor. Con mucha frecuencia, nuestro escuchar habitual y condicionado no nos permite reconocer realmente la presencia de los armónicos. A causa de este condicionamiento, la sensibilidad a los armónicos y a la armonía varía de un individuo a otro y hasta de una civilización a otra. Quizás el nivel de armonía actualizado en toda esfera de actividad está directamente relacionado con la calidad del escuchar o de la entonación. En cualquier caso, lo que la música y la vida pueden ayudarnos a medir es hasta qué punto existe un escuchar armónico en nosotros, sensible a diferentes niveles de armonía. La armonía viene de arriba. Esta observación puede estudiarse musicalmente de manera práctica. Todo armónico, por más agudo que sea, puede ser transpuesto por el oído o matemáticamente y reproducido en la primera octava, que es entre 1 y 2, gracias a lo que Gurdjieff llamaba la ley de octava. Una vez afinado con el 1 inicial, cada vibración encuentra su lugar. Todo esto permite la elaboración de un lenguaje musical muy rico en términos de modos, escalas, melodías, armonías y ritmos. Esto es una clave esencial para apreciar la diversidad de la expresión musical a través del mundo. Su importancia para los músicos es comparable a la tabla periódica de los elementos para los químicos, o a la del espectro de los colores primarios para los que trabajan con la luz. Podemos representarnos la infinita variedad de armónicos repartida en 7 grandes familias de intervalos: do, re, mi, fa, sol, la, si. Según Herbert Bourne, estos intervalos se originarían en la tradición esotérica de una octava cósmica cuyo principio y final sería do, dominus, es decir, Dios, el absoluto; re, regina coeli, o la reina de los cielos, correspondería a la luna; mi, microcosmos, a la tierra y al ser humano; fa, fatum, al destino, es decir, a los planetas; sol, al sol, astrosol; la, a la vía láctea; y si, al mundo sideral, todos los cielos estrellados. Y nuevamente do.
Con respecto a los armónicos, me contaron en Mongolia una historia muy diferente a la que propone la ciencia. Una cascada sagrada. En las montañas al oeste del país, cantaba, según se decía, los armónicos. Había gente que iba a ese lugar sagrado para aprender a cantar armónicos, enseñados por la naturaleza misma. El río donde caía la cascada se llamaba Buyul-Gul, el río de los ciervos, pues manadas enteras de ciervos venían a bañarse allí, atraídos por los bellos sonidos. Se decía que los cantantes de Hoomi, esa forma mongol muy antigua del canto armónico, entraban de esta manera en contacto con las fuerzas sobrenaturales. En Mongolia, así como en Tuva, la República Rusa al otro lado del río Yenisei, existe una relación histórica entre ese canto y el chamanismo. En cuanto a nosotros, hombres modernos privados del contacto con la naturaleza, interior y exteriormente, podríamos comprender esto simplemente como un contacto con las fuerzas naturales, las fuerzas de la naturaleza. Comprendido de esta manera, oídos y sentidos más allá de las palabras, los armónicos son como la purísima fuente de la montaña donde los mongoles surgieron por primera vez. Son la expresión directa de la ley natural. Un riachuelo de vibraciones puras y surgentes. El sonido armónico a veces parece contener la esencia de toda música, un arroyo puro de montaña que alimenta todos los valles a sus pies. En los relatos de Belcebú a su nieto Gurdjieff hay una referencia directa a un lugar cerca de Gov, cubierto actualmente por el desierto de Gobi, en Mongolia, en donde la presencia de sonidos especiales en la atmósfera inspiró la construcción de un observatorio astronómico. Existen dos historias sobre los orígenes de una forma de canto tibetano, en el que las notas extremadamente graves son producidas al mismo tiempo que los armónicos y que llamamos canto subarmónico. En Mongolia se dice que los budistas tibetanos y los mongoles adoptaron el antiquísimo canto Hoomi de los chamanes. En el canto Hoomi no hay texto. El solista proyecta armónicos melódicos agudos a partir de un registro de barítono o de tenor. En cambio, en el canto litúrgico budista, coros de monjes recitan, generalmente al unísono, textos sagrados en notas extremadamente graves, subarmónicos, y haciendo resonar un solo armónico agudo, sol o mi. Una forma tuvina de canto armónico secular, el karjira, una especie de oomi subarmónico, podría igualmente haber influenciado el desarrollo de la forma budista. Otro relato refiere que el fundador de la secta Gelugpa, Tsongkhapa, aprendió este canto especial de un dakini, un ángel, mientras meditaba. En muchas culturas, el papel de la música ha sido tradicionalmente el expresar un sentido de la armonía del universo en el que vivimos, un orden armónico, que podemos esperar que se manifieste en nosotros mismos, a pesar o gracias a los choques y contradicciones cotidianas. Nos preguntamos si cambiar la calidad del escuchar podría cambiar nuestra habilidad para abrirnos a las tradiciones y a la búsqueda
interior. En la época actual, la idea tradicional de una música que sea un vínculo real con lo sagrado es apenas algo conocido de oídas. El valor de una música se mide por la forma en que puede transformar el estado de nuestro escuchar, por lo que comunica de esencial y por el grado de realidad que confiere a la idea de la armonía. Aquí, las indicaciones de Gurdjieff en relación a la ayuda que puede aportar el estudio sincero de la música para alcanzar cierto nivel de percepción de la verdad son impresionantes. Él encarnaba este principio hasta en el nombre que había dado a su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Sus escritos están llenos de indicaciones respecto a la ciencia de las vibraciones, a la armonía y aún al sonido. Pero como para todos los otros aspectos de su enseñanza, no existe ningún, entre comillas, manual de instrucciones. Él sabía que el contacto directo con una enseñanza es la única manera de, entre comillas, escuchar realmente sus resonancias en todo el ser, en toda la vida. Sus afirmaciones, aun cuando resuenan en el presente, guardan un sentido simbólico que solo la experiencia directa puede iluminar. En los relatos de Belcebú a su nieto, Gurdjieff muestra las vías posibles de investigación de las leyes fundamentales del universo y del ser humano. Insiste sobre la comprensión que puede aportar el estudio de la ley de las vibraciones y utiliza numerosas metáforas musicales para explicar la acción de estas leyes cósmicas a todo nivel. Finalmente, afirma que la meta real de toda búsqueda es lograr un nivel superior de ser. En sus escritos, Gurdjieff elogia los beneficios de ciertas formas de canto, capaces de provocar en la presencia entera de otro ser lo que se llama una centralización, entre comillas, o un eco. Evoca con el sonido ai, ei, oi, uo o a una ley cósmica fundamental sagrada del universo. Y dice, toda formación, grande o pequeña, sufre al contacto inmediato de las emanaciones del sol absoluto o de cualquier otro sol, un proceso llamado, entre comillas, remordimiento, en el curso del cual cada una de sus partes, resultante de uno de los santos principios del Triamatsikano sagrado, la ley de tres, se revela y critica las percepciones anteriores y las manifestaciones actuales impropias de otra parte de su todo. Esto está en Relatos de Belcebú a su nieto. Tal remordimiento por esa forma habitual de ser, incentivo fundamental en la lucha del buscador por ser diferente en algunos momentos, se dice que es el resultado de una clase especial de sensibilidad para escuchar, llamada vibroeconitanco, palabra usada también en Relatos de Belcebú a su nieto. El arte del canto, cuando es transmitido correctamente, favorece la aparición de un escuchar interior, de una atención interior,
de un estado de mayor presencia de sí mismo. Hasta que yo no aprenda a escuchar mejor, no hay para mí esperanza alguna de oír una enseñanza. Tantos seres iluminados, tantos textos sagrados, pero a menos que se pueda oír lo que se dice, y sobre todo oírlo trabajar en nuestro interior, lo demás es, como decía Gurdjieff, porque solo oyeron un toque de campana y no han buscado más lejos. Nuestro escuchar es con frecuencia tan condicionado, tan lleno de pensamientos y de tensiones, que es como si estuviéramos sordos. Solo muy raramente podemos oír la llamada interior de las vibraciones más sutil de nuestro ser, de las que habla Gurdjieff. Sin embargo, estos armónicos de las notas fundamentales de nuestras vidas son necesarios, pues dan otro sentido al movimiento constante de acuerdos y desacuerdos que anima nuestras vidas, a la manera que tenemos de aparecer y desaparecer. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es escuchar? ¿Qué necesito escuchar? ¿Qué debería escuchar? ¿Cuál es la dirección correcta? ¿Escuchar me ayudará a dirigirme? ¿Habrá una resonancia cuando yo muera? El escuchar solo vive en el momento presente. Es una de nuestras energías más vitales y, como la respiración, se alimenta de la misma fuente de la fuerza de la vida a la que está íntimamente vinculada. La enseñanza presentada en la obra escrita de Gurdjieff concierne al universo, a la vida, así como a nuestra función, a nuestro lugar y nuestro destino de seres humanos aquí en la Tierra. El lenguaje fundamental de esta enseñanza es, de principio a fin, el lenguaje de la armonía, de la música y de las vibraciones. Y esto a todo nivel, desde el nivel de los procesos cósmicos más vastos hasta la más silenciosa y secreta resonancia de la vida interior del hombre. La visión del hombre y del cosmos que Gurdjieff nos ofrece es comparable a una escala o a una sinfonía de vibraciones que resuenan a lo largo de un eje del mundo, como una inmensa cuerda musical donde se manifestarían todas las transformaciones de la energía fundamental, desde la más fina hasta la más grosera y viceversa. La energía primordial más fina, más completa, más armónica, es el sonido o verbo original, Dios, diciendo ser, emitiendo lo que Gurdjieff llama rayo de la creación, el cual, a través de una serie de octavas descendentes, crea a su vez las galaxias, las estrellas, los planetas y seres vivientes. Según él, esta misma energía primordial se une finalmente con su fuente, después de haber atravesado
todas las cosas en un movimiento ascendente de las octavas en el que el estado de las vibraciones se hace cada vez más y más sutil. Gurdjieff veía al hombre en su relación con el cosmos, sistema infinito de armonía circundante, circulante y cíclica, a la vez como una desafortunada disonancia que corresponde a su ego, a su pequeño yo, y como un microcosmo del ser cósmico que él llamaba un yo verdadero. Al ayudarnos a comprender, es decir, a armonizar estos dos polos de nuestro ser, tan trágicamente separados y fragmentados, Gurdjieff dio vida a una enseñanza poseedora de vibraciones muy completas, o, como decía él, con una entonación plenamente manifestada, una enseñanza rica en armónicos, es decir, con muchos niveles. Cuando un nuevo escuchar aparece, todo cambia. Gracias por escuchar.